El sacrificio de Cristo no es otra cosa que el recordar esta semana, como la Semana Santa que le llamamos, que debería ser más bien una vida santa, es simplemente recordar la promesa que nos fue entregada en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a recordar aquello, y quiero hablarles hoy de algo que yo considero que es muy importante que recordemos, valga la redundancia. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13, verso 1. Vamos a leer este primer verso y a partir de allí quiero exponer hoy lo que creo que el Dios va a hablarnos. Dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y ojo con esto, dice acá, como había amado a los suyos que estaban en él, en el mundo, los amó hasta el fin. Voy a leerle una vez más esta parte. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Levante su mano al cielo rapidito usted. Ahí diga conmigo, hasta el fin. Diga conmigo, Jesús nos amó hasta el fin. Amén. Yo quiero en esta mañana poder hablarles acerca de ese amor extremo de Jesús. Hablar de la cruz, hablar del sacrificio de Cristo. Y quiero darle una bienvenida también a las personas que se están conectando por Zoom o a través de las redes sociales. Hoy es una mañana especial porque recordamos esa promesa, y más que una promesa, una victoria que nos fue entregado a nosotros en la cruz del Calvario. Voy a pedirle que me preste toda su atención posible en estos minutos. Y yo quiero hablarles de ese amor extremo, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Ese amor que sobrepasa todas nuestras expectativas. Y yo recuerdo hace muchos años, el día viernes, dicho sea de paso, hablábamos con parte de nuestro equipo en nuestra vigilia de oración. Y yo recordaba algunas cosas que vinieron a mi corazón y compartía con ellos. Y cuando yo era niño, yo no sé cuántos vieron esa película, pero yo recuerdo esta película, que de hecho hasta el día de hoy está disponible para todo aquel que la quiera ver. Pero a mí me ministró Dios al recordar esto. Cuando yo era niño me gustaba mucho ver películas que nos contaban historias que de alguna manera nos hacían sentir a nosotros que aunque la vida fuera difícil o complicada, sabía que podíamos contar con un final feliz. ¿A cuántos nos gustan historias con finales felices? Y yo creo que la mejor historia con el mejor final feliz la escribió Cristo en la cruz del Calvario. Porque aun cuando nosotros estábamos condenados a muerte, Cristo entregó su vida, su cuerpo, para perdón de nuestros pecados y para redimir al ser humano. Y una de esas películas que yo recuerdo era aquella película que se llamaba La Bella y la Bestia. ¿Cuántos vieron La Bella y la Bestia alguna vez? La trama de esta película nos habla de un hombre que había sido en algún momento un príncipe, y ahora este hombre estaba desfigurado su rostro, se había deformado en su totalidad, no se hallaba hermosura en él, vivía en un castillo allá solitario. Alguien que en un lugar inaccesible donde muy pocas personas tenían acceso, porque era un tipo que causaba terror a la gente, era un tipo con el que nadie quería convivir. Por eso le autodenominaban la bestia, alguien con quien nadie quería compartir. No sé si a alguien le hace familiar esta expresión, la bestia. Y la historia habla que él vivía en eso, él había caído bajo una maldición. Y entonces dice que en algún momento aparece una dama que le llamaban la Bella. Y cuando la Bella se encuentra con la bestia, por alguna extraña razón, yo creo saber que esta mujer halló alguna belleza rara, halló esa belleza abstracta, o pudo ver por debajo de ese rostro lleno de horror, de desfigurado, en ese rostro lleno de tanto terror, valga la redundancia. Ella logró ver algo que no todo el mundo podía ver. Cuando la mujer mira, o la muchacha que le llamaban la Bella, mira a la bestia, la historia termina concluyendo que ella besó a la bestia, que terminaron en un final feliz, y al final el hombre volvió a tener su belleza normal. Y cuando hablamos de la bestia, cuando yo leo esta expresión o cuando yo veo esta película, a mí me recuerda mucho a una escena que parece que ya hemos vivido antes. Esa escena que creo que a todos nos parece familiar. ¿O acaso a usted no le parece familiar que en algún momento nosotros vivimos algo parecido? Cuando Jesús o el Padre hizo el jardín del Edén, dice la Biblia que nos plantó en el Edén, el hombre no era la bestia que soy, el hombre era un príncipe. Habíamos sido puestos en ese Edén para poder gobernar, para señorear, y teníamos una belleza única, gozábamos de un privilegio extraordinario. Ninguno de los que estamos aquí en ese entonces hubiera sido como es ahora.
Pero entonces dice que la maldición cayó, el pecado se nos coló por el jardín. Y cuando el pecado se nos cola por el jardín, entonces la raza humana cae en una maldición extrema. Entonces ahora la tierra produce espinas y cardos. Ahora la mujer tiene que parir con dolores. Ahora todo se vuelve gris. Ahora la vida se vuelve terrible. Ahora hay muerte. Ahora vemos a un muchacho que mataba a su propio hermano, y vemos la escena de Caín y Abel. Vemos más adelante en la historia, en la línea de tiempo, vemos a unos hermanos abusando de su propia hermana. Vemos traición, sublevación. Y entonces la tierra cae en ese estado de maldición. ¿Está conmigo acá? Me dice amén. Entonces el ser humano para ese entonces no era la bestia que es hoy. Caímos en ese estado de bestialidad. ¿O acaso no le parece a usted que hay bestialidad en nuestra vida cuando vemos a un hombre golpeando a su mujer, o cuando vemos a una mujer deshonrando a su esposo o abandonando a sus hijos? ¿O no hay bestialidad cuando de pronto insultas o maldices a una persona porque no tomó decisiones para tu beneficio? ¿Acaso no hay bestialidad cuando en nuestro corazón albergamos resentimiento, odio, rabia, rencor y hablamos mal de otras personas? ¿Acaso no nos hemos convertido en una analogía, prácticamente en una historia paralela a lo que vemos en esa película de ciencia ficción llamada La Bella y la Bestia? Entonces la historia dice que cuando apareció la bella vino, miró algo que nadie podía mirar en la bestia, lo besó, y entonces el hombre recuperó su belleza natural. Señores, el hombre cayó en ese estado de bestialidad. Hoy vemos un hombre que se está hundiendo en las drogas, vemos una muchacha que se prostituye, vemos muchachos que se están perdiendo allá afuera. Y entonces, ¿en qué estado estamos? Nos arropó la bestialidad, salió esa bestia que llevamos por dentro. Salió eso que estaba. Y entonces para eso dice la Biblia que Dios estableció un plan. El plan era enviar a su único hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 habla de la redención, del plan redentivo del Padre. Y dice que en aquel día se levantaría la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente, la aplastaría. Y eso habla de la victoria aplastante que Cristo un día nos traería a nosotros en la cruz del Calvario, cuando aplastó, destruyó la muerte. Entonces el hombre, la raza humana, necesita la bella. Nosotros necesitamos la bella. Pastor, ¿y qué es la bella? Esa bella gracia que nos redimió. Necesitamos el beso de la bella gracia. Necesitamos el beso redentivo de Cristo, que nos convierte y nos saque de ese estado de bestialidad en el que vivimos. La única diferencia, damas y caballeros, es que cuando la bella besó a la bestia volvió a su estado natural. Volvió a ser bella como antes. La diferencia acá es que cuando miras a Cristo como la representación de la bella gracia derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, no solamente que nos devolvió esa dignidad, Él hizo algo mucho más extremo. Él nos amó mucho más allá de lo normal. ¿Sabe lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Jesús es la bella. Pero ahora a la bella tú la ves caminando rumbo al Gólgota. Ves a unos soldados despedazando su cuerpo. Ves ahora su rostro desfigurado. Ahora ya no parece tan bello ni hermoso. Cuando los salmos describen a Jesucristo, el Hijo de Dios, dicen que no había hombre más hermoso como Jesús. Pero ahora esa hermosura es reducida a nada, añicos. Porque la bestialidad de los romanos, la bestialidad del ser humano se levantó, desfiguró su rostro, lo golpearon, lo escupieron. Y la Biblia dice que no escondió su rostro de los escupitazos, que lo escupieron. La historia, y algunos historiadores dicen que cuando ven a Cristo crucificado y narran la historia, dicen que no sabían si lo que estaba crucificado, guindado de ese madero, era un animal o era un ser humano. No había diferencia alguna. La diferencia a la historia de fantasía de la bella es que ahora Cristo, siendo la bella, no es que está dándonos el beso de la gracia solamente, sino que está intercambiando su lugar y está diciendo: lo que un día fue bello se convertirá en espanto, en horror, en terror, para que tú ahora te conviertas en la bella. Él cogió y dijo: voy a cambiar mi lugar. Señores, quienes deberíamos haber ido a esa cruz, quienes deberíamos haber recibido esos 39 latigazos, los clavos en sus manos, éramos nosotros. Damas y caballeros, fuimos hallados culpables, pesados en balanza, y fuimos hallados culpables. Sin embargo, la Escritura dice que Él se consideró y se hizo bestia. Él se consideró y se hizo horror, terror, para que tú y yo nos hubiéramos considerado ahora la bella, los redimidos por la sangre del Cordero. Él nos declaró inocente y Él se hizo culpable, derramando su gracia en la cruz del Calvario.
Si eso no puede emocionar al ser humano, no sé qué más nos puede emocionar. Mientras yo leía estas palabras ayer y mientras yo leía estos pasajes donde narra la historia de Jesús, yo no podía contenerme y digo, Dios hizo tanto por nosotros. Su amor ha ido hasta el extremo. Su amor nos ha conmovido. Él no solamente es que nos dio el beso de la gracia, es que Él cambió nuestro lugar. Él dijo, quítate tú porque ahora yo voy a ocupar tu lugar. Ahora yo seré la bestia y tú serás la bella gracia manifestada por mi amor. Ahora Él dijo, yo voy a convertirme en horror para que tú puedas tener éxito, para que puedas ser bendecido. ¿Acaso no hay bestialidad en acciones que cometemos el día a día? Señores, damas y caballeros, hemos sido la bestia por muchos años, pero su gracia ha sido bella sobre nuestras vidas, que nos rescató del dolor, de la enfermedad, del fracaso. Nos rescató de la amargura, de aquellas cosas que nos han hecho pedazos. Y hoy en esta mañana las puertas del cielo están abiertas para conmemorar aquella historia tan trascendente, tan poderosa, que donde Cristo entregó su vida para darnos a nosotros la oportunidad de accesar a esa gracia redentiva y maravillosa. Alguien en esta mañana tiene que decir, Señor, gracias porque ya no soy la bestia. Alguien tiene que reconocer que gracias a ese sacrificio estamos aquí. Y yo quiero hablar a las mujeres, si todavía usted considera que está casado con una bestia, hay oportunidad en Jesucristo, porque todavía tenemos algo de esa bestia por dentro. Todavía tenemos esa secuela, todavía tenemos parte de esa situación. Y el Señor dice, hay oportunidad para los que buscan mi nombre, para los que buscan mi presencia. Por eso que el amor extremo de Jesús va por encima de aquello. Me encanta lo que dice Juan capítulo 13, cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice lo siguiente, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor, en otras palabras, estaba diciendo, yo los he amado hasta ahora. Se paró frente a los discípulos y le dijo a los discípulos, damas y caballeros, yo los he amado hasta ahora. Pero no solamente voy a llegar hasta ahí, sino que los voy a amar hasta el final. Los voy a amar hasta las últimas de las consecuencias. Los voy a amar hasta cuando ya no quede ni una sola gota de sangre en mi vida. El amor de Jesús sobrepasa. Si hay una palabra que resalta el profeta o el apóstol Juan, es que nos amó hasta el extremo. Nos pone delante de lo que ha sido, todo lo que está por venir. Nos pone delante de un escenario en el que nos anuncia el por qué todo lo que está por venir tiene sentido. Señores, Jesús se para adelante y le dice, mire, yo los voy a amar hasta el fin. Ellos tal vez sabían que Cristo iba a morir en una cruz, no entendían las razones, pero es que nada de lo que Cristo hubiera hecho en la cruz del Calvario hubiera tenido sentido sin estas palabras. Él inicia una travesía fúnebre hacia su sepultura sin antes no haber dejado estas palabras muy en claro. Él dijo, señores, no solamente los voy a amar hasta ahora, sino que los voy a amar hasta el final. La cruz del Calvario, los clavos en sus manos, las espinas en su sien, sus ropas que les arrebataron, su rostro desfigurado, nada hubiera tenido el máximo sentido sin estas palabras. No hay sacrificio que valga si no es promovido por el motor que mueva el mundo, el amor. Si hay algo que usted tiene que saber es que todo lo que Cristo hizo por nosotros se llama amor. Él nos llevó en su corazón por amor. Él dio su vida por amor. Él te tiene aquí por amor. Todo lo que hubiera venido después de eso no tuviera sentido si Jesús no deja plantado esas palabras y le hubiera inspirado a Juan a escribir esa frase y decirle, los voy a amar hasta el fin. Los voy a amar hasta cuando todos se vayan. ¿Sabes qué significa amarte hasta el final? Significa que Él te va a amar hasta cuando ya no quede nadie a tu lado. Cuando todos te abandonen, cuando todos te dejen, cuando sientas que todo terminó, cuando parece que no hay amigos, no hay familia, porque lo único que ven en ti es un rostro desfigurado, porque pareces una bestia que no entiende razones, aún en medio de ese estado de bestialidad, de horror, de quebranto, de soledad, de amargura. El Señor nos prometió y dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin, te voy a amar hasta el final. Cuando todos te dejen, yo voy a seguir contigo. Cuando todos te abandonen, yo voy a seguir contigo. Cuando nadie quede, yo voy a seguir contigo. Aunque padre y madre te declare, con todo yo voy a seguir contigo. Te voy a amar hasta el final. El Señor lo escribió y dijo, te lo firmo, te voy a amar hasta el fin. Cuando el marido te abandone y te deje con el niño,
cuando la vida nos dé la espalda, cuando los diagnósticos sean contrarios, cuando la economía se ausente de la familia, con todo eso el Señor prometió y dijo: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo los amo hasta el fin, los voy a amar hasta las últimas de las consecuencias. Te voy a amar en tus desaciertos, te voy a amar en tus tropiezos, te voy a amar cuando te sientas el criminal más inmundo, te voy a amar cuando pareciera que no te mereces nada, te voy a amar hasta el final. Damas y caballeros, ese es el amor extremo de Jesús. ¿No nos conmueve eso acaso? Ese es el amor extremo de Jesús. Señores, ¿se ha preguntado usted por qué el Señor nos ha dado tanto? Me preguntaba en estos días por qué Dios nos ha dado tanto. De hecho, en alguna ocasión le pregunté al Señor: ¿por qué tú me has dado tanto? ¿Por qué me has bendecido tanto? Y yo no soy un tipo millonario, pero yo considero que Dios me ha dado mucho. De todos mis amigos de mi generación, hay muchos murieron, pero yo todavía estoy vivo. Cuando la gente dijo: no hay muchas probabilidades de que tú puedas sobrevivir a una calle. Y yo digo: ¿por qué Dios nos ha dado tanto? ¿Por qué? Si el ser humano puede existir con tan poco, ¿qué hubiéramos sabido nosotros de la internet, de la tecnología? ¿Qué hubiéramos sabido de todo lo que hoy nos rodea? Jesús, el Padre, hubiera hecho un Edén en blanco y negro. No tenía la necesidad de hacerlo a todo color, en blanco y negro. Ahí te pone un perrito, una casita, un solcito, y con eso te basta. Como no conocemos más nada, hubiera sido feliz con tan poco. Señores, el ser humano hubiera podido existir con poco. Sin embargo, el Padre en su eternidad, tanto fue su amor que Él dijo: yo voy a hacer algo más que crearlos, voy a hacer algo más que darle vida, voy a hacer algo más que hacerle un montecito con un riachuelo. Yo voy a limpiar los cielos, lo voy a poner tan azul para el deleite de sus ojos. Él dijo: voy a construir montañas, valles, le voy a pintar las flores, le voy a pintar los pelícanos, le voy a hacer las frutas, voy a hacer cada fruta para que cada día de su vida tenga algo distinto que comer. Le puso espumas al mar. Puedes ir a la playa y pararte frente al mar y mirar el respeto que el mar tiene, el respeto que el mar y la naturaleza tienen al ser humano, simplemente porque Dios nos colocó y nos hizo algo más que hacernos. Nos dio autoridad. Dijo: Señor, eso juzga el mar con toda su inmensidad, damas y caballeros, muere a tus pies. Se rinde a tus pies porque reconoce tú que tú eres. Él tejió cada cosa, la belleza que existe en el mundo. ¿Por qué hacer, Dios, un mundo con tantos detalles, con tantos colores, con tantas cosas maravillosas? ¿Por qué hacer la naranja con sus pepas en cada lugar? ¿Por qué hacer tantas frutas? ¿Por qué? No nos bastaríamos tal vez la vida entera para comernos todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué Dios hizo todo aquello? Es que Dios no sabe amar de otra manera sino hasta el extremo. Él dijo: te voy a amar hasta el final, voy a dártelo todo. Es que yo no tengo otra manera de cómo decirte que te amo. Él nos amó al extremo, que hizo el universo, que hizo el mundo para nosotros. ¿Te imaginas si hubiera puesto un dinosaurio a señorear sobre la tierra? Viviríamos aterrorizados. Pero puso a uno de los individuos más insignificantes, probablemente los menos merecedores, a gobernar sobre un mundo, y tejió cada cosa, puso cada cosa en su lugar. Damas y caballeros, eso se llama amor extremo. Entonces, la pregunta que hoy tenemos que responder: ¿por qué nos cuesta darle en reciprocidad a Él cuando Él nos lo ha dado todo a nosotros? ¿Por qué nos cuesta al ser humano ser agradecido con Dios? ¿Por qué tenemos tanta ingratitud? ¿Será que acaso todavía cargamos con una bestia dentro de nuestro corazón? Y necesitamos el beso de la gracia, necesitamos recordar lo que significa esa cruz. No solamente hablamos de la cruz, y ya voy a entrar en ese detalle. Es que hablamos de algo mucho más allá. Hablamos de un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que sobrepasa nuestras expectativas, un amor que va por encima de todo pronóstico. Cuando todo el mundo te da la espalda, ese amor te está esperando con los brazos abiertos. Señores, se llama gracia, y la gracia significa regalo no merecido. No te creas digno, tú no te mereces nada. Fuiste hallado culpable, pesado en balanza, y fuiste hallado culpable, pero Él dijo: yo me haré la bestia para que tú seas la bella. Yo voy a la cruz para que tú camines en victoria.
Por eso que Jeremías describe las siguientes palabras en 31:3, dice: Jehová me manifestó hace mucho tiempo, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia y te he llamado mi hijo. ¿Está conmigo acá? Él nos manifestó su amor. Él dijo: te he amado con amor eterno. ¿Sabe por qué el amor de Jesús es extremo? Porque es eterno. Y es eterno, por eso es extremo. Su amor nunca deja de ser, su amor nunca se acaba, su amor nunca se rinde, su amor es suficiente, su amor lo es todo. Y la mejor manifestación, yo siempre le he enseñado al equipo de liderazgo, Jesús nunca se dedicó a decirnos que nos ama, pero la Biblia nos enseña que Él se dedicó siempre a demostrarnos que nos ama. La mayor manifestación y demostración de ese amor está en la cruz, escrita con la mejor tinta, la sangre de Cristo, una sangre que no solamente aromatiza nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, sino que limpia nuestras culpas, perdona nuestros pecados. Necesitamos volver a esa cruz. Yo quisiera invitarlos por los próximos segundos a que usted me pueda acompañar al Gólgota, que me pueda acompañar al Calvario. Hay momentos en los que usted tiene que darte un tour y un recorrido por el Gólgota. Y hoy es un buen día para ir al Gólgota, para recordar por qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Levánteme su mano y diga: Jesús lo hizo por mí. Puedes escuchar la voz de Jesús diciéndote: lo hice por ti. Puede escuchar usted el susurro de la voz del Espíritu Santo diciendo: lo hizo por ti, lo hizo por ti. Él no murió por un perro, Él murió por ti y por mí. Cuando miramos la cruz, y hemos hablado tantas veces de la cruz, pero la cruz representa mucho más que una figura de dos maderos transversales. La gente habla y tomó la cruz como la máxima representación de amor, y de hecho es así, pero hay mucho más en eso. Jesús siempre fue el extremo. Jesús no solamente te creó, sino que te hizo un mundo para ti solo, te hizo un jardín especial para ti, hasta que la serpiente se nos coló en el jardín. Él no solamente fue a morir a la cruz del Calvario, sino que en esa cruz hay otros obsequios y otros regalos que Jesús dejó para nosotros. Y tenemos que hablar un momento más respecto a la cruz. No solamente se trata de dos maderos, damas y caballeros, sino que tenemos que mirar que hay algo más ahí. No es un madero solamente lleno de sangre. Estamos hablando de un cuerpo ensangrentado. Tenemos que mirar los clavos en sus manos y en sus pies. Y qué tal de la corona en su sien, y qué tal también de aquellos letreros que estaban escritos en esa cruz. Y si hablamos un poco de sus vestiduras, y qué tal si hablamos del camino que tuvo que recorrer y de los 39 latigazos. ¿Qué tal si hablamos un momento de aquella copa o de aquella esponja de vinagre? Cada uno de aquellos detalles nos está diciendo algo. ¿Qué tal a dónde lo pusieron? Parado frente a una cruz levantada, a un extremo y a otro extremo dos ladrones muriendo junto a él. Señores, es el Hijo de Dios, el que podemos mirar en esa cruz que tomó nuestro lugar. Él cambió su trono de justicia por una cruz, cambió los aplausos y la alabanza de los ángeles por el reproche, los insultos y la blasfemia de unos simples mortales llenos de pecado. Lo cambió todo por nosotros, lo entregó todo por nosotros. Señores, miremos a la cruz, miremos el dolor, miremos todo lo que hizo por nosotros, escupido, deformado, y todo lo hizo por amor. Si cada uno pudiéramos mirar esa cruz hoy, por un momento haga un ejercicio mental, cierre sus ojos y usted puede mirar esa cruz y mirar su figura hecha a pedazos. Y la historia, como lo decía hace un rato, dice que no sabían si lo que estaba guindado en el madero era un animal, era un pedazo de carne o era un ser humano. Necesitamos recuperar aquello. Necesitamos entender que todo lo que Jesús hizo lo hizo por nosotros, que todo lo que Cristo derramó en la cruz del Calvario lo hizo por amor a nuestras vidas, y que no hay nadie sobre esta tierra que vaya a hacer algo similar. No hay nadie. Nadie te va a amar más que Jesús. Nadie va a dar su vida como la hizo Jesús. Nadie. Aquellas personas en las que a veces invertimos tiempo, aquellas cosas en las que a veces inviertes más tiempo que ir a la cruz. ¿Tú te imaginas a Jesús entrando a nuestro corazón? ¿Has invitado alguna vez a Jesús a entrar en tu vida? ¿Le has dicho: Jesús, entra en mi vida? ¿Le has dado honor a Él?
Has examinado tu casa, has examinado tu vida. Hoy es un buen día, como decía el drama que presentó acá Jorge. No se trata de un día para personas santas, no se trata de un día para personas que nunca han pecado. Este es el día donde recordamos los pecadores, los que estamos aquí. ¿Habrá algún pecador hoy que haya venido? Los pecadores que estamos aquí tenemos que recordar que no somos dignos ni merecedores, somos culpables. Ahora déjeme hablarle algo. Diga conmigo, voy a seguir las señales. Vamos, levante su mano y diga, voy a seguir las señales. Yo recuerdo que cuando yo era niño había una película que a mí me fascinaba mucho. De hecho la veía, había un libro, de hecho que en una ocasión me regaló alguien, un pequeño libro de cuentos. Y a mí me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho leer. Y entonces un día alguien me regaló un pequeño libro de cuentos. No sé cómo llegó el libro de cuentos a mis manos, y sé que es un cuento, una fantasía. Pero yo recuerdo que había una historia de dos hermanos que un día perdieron el camino de vuelta a casa, cuando una bruja apareció en su camino. Y entonces uno de los hermanos, no sé si Hansel o Gretel o Hansel, pero uno de ellos comienza a dejar migas en el camino. Y comienza a dar señales en el camino, a dejar marcas en el camino. Porque en su mente decía, si algún día soy libre de las manos de la bruja, yo voy a volver a casa, voy a encontrar la señal y voy a regresar a casa, voy a volver a casa. Cuando yo leo esta historia y venía ayer mientras meditaba en esta palabra, muchos de los que estamos aquí hoy hemos perdido el camino de vuelta a casa. Muchos de los que estamos hoy en esta mañana somos como Hansel y Gretel. Sí, es una analogía, es una fantasía, pero muchos estamos en ese escenario como Hansel y Gretel. Nos salió la bruja al encuentro, la bruja del fracaso, de la desgracia, de los desaciertos, tal vez de los momentos más infelices, tal vez de las cosas, de las decisiones equivocadas, tal vez de la decepción. La bruja de la decepción, de la que no me gusta la iglesia. Y vives cambiando de iglesia en iglesia porque no te sientes cómodo. Me estoy explicando acá. Pero en medio de eso dice el Señor, dice la historia, que Hansel dejó migas en el camino. Dijo, un día volveré a casa. Y si algún día esta bruja, soy libre de la bruja, yo voy a encontrar el camino de regreso a casa y entonces voy a ser libre. Damas y caballeros, la Biblia nos habla de señales. Y hay más de un montón de señales que el Señor nos ha estado diciendo, nos ha estado dejando. El problema es que nunca nos hemos tomado el tiempo de leer cada una de esas señales. Una de aquellas señales es que cuando terminó el diluvio, el Señor dijo, voy a dejar una marca en el cielo para que mis hijos recuerden que lo que yo prometí lo voy a cumplir, que nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio, sino que yo voy a establecer mi pacto sobre el cielo. Y entonces nos hizo un arco iris. ¿Está conmigo acá? Me dice amén por lo menos. Es una señal que nos recuerda el pacto de Noé con Dios. O de Dios con el hombre. Entonces después deja otra señal, la circuncisión, y es una señal donde Dios dice el que se circuncida en ese entonces, hablando de la circuncisión, tenía que ver con cortar el prepucio. Entonces el que se cortaba el prepucio era considerado una persona elegida por Dios. Hoy no hablamos de ese sacrificio ni de ese ritual, pero hablamos de circuncidar nuestro corazón, de establecer cambios en nuestro corazón. Circuncida pues de tu corazón el resentimiento, la rabia, el enojo, la amargura, la inestabilidad, el fracaso, el de claudicar entre dos pensamientos, el de caminar entre dos aguas. O eres cristiano o no eres cristiano, o amas a Dios o no amas a Dios, o buscamos a Dios o buscamos el afán de este mundo. Pero uno de los dos caminos tú tienes que elegir. ¿Está conmigo acá? Me dice amén. Y esa es otra señal que el Padre nos dejó a nosotros, una señal más, la Santa Cena. La Santa Cena dice, cuando hagas esto en memoria de mí, recordad, anunciad la venida mía, dice el Señor. Entonces tenemos una señal más. Sin embargo, una de las señales que más me impacta a mí y que jamás posiblemente hemos leído es aquella señal que se escribe un día sobre la cruz de Cristo. Cristo fue levantado en esa cruz y Poncio Pilato entra en un dilema. La mujer se aparece por el camino y le dice, ten cuidado de hacer algo contra ese hombre, he tenido un sueño que me perturba. Y Poncio Pilato, lleno de temor, hizo lo último y da la orden y le traen un pedazo de madero, y entonces escribe en 3 idiomas distintos, en griego, en arameo y en latín, Jesucristo, Rey de los judíos. Y la pregunta que cabe acá es ¿por qué Pilato escribe en 3 idiomas distintos Jesús, Rey de los judíos? ¿Por qué exactamente en esos 3 idiomas? ¿O por qué? Entonces aparece un sacerdote de los hebreos y le dice, por favor no escribas eso, y Pilato le dice, lo que escrito está. Y lo crucificaron y se levanta sobre la cruz ese epitafio que dice, Jesús, el Rey de los judíos. ¿Está conmigo? Me dice amén.
Entonces, cuando tú miras ese letrero, ¿no será acaso una señal que Dios nos dijo? ¿No será acaso que eso nos revela el amor extremo de Jesús, el deseo apasionante de Jesús, apasionado de Jesús? Porque aunque Pilato lo escribe, yo estoy seguro que de alguna forma Dios usó a Pilato para que escribiera esas palabras en 3 idiomas, para que no solamente la leyera el hebreo, sino que la leyera el arameo, la leyeran los demás, que la leyera el latinoamericano, que la leyera el ecuatoriano, que la leyera el mundo. Señores, alguien tiene que leer lo que dice en el letrero. Alguien tiene que mirar, porque la salvación no solamente es para los hebreos, la salvación es para el griego, la salvación es para el latino, la salvación es... Levante su mano y diga conmigo, es para todos. Usted tiene que levantar su mirada a la cruz y mirar la señal que dice que es para todos. Si hubiera sido solamente para los judíos, hubiera escrito en arameo solamente esas palabras, pero la escribió en todos los idiomas que se representaban en aquellos días. Todo el que se levantaba frente a esa cruz iba a tener que leer que Jesucristo es el Rey de los judíos, que solamente en Él hay salvación. Damas y caballeros, hay una señal, y la señal es que Cristo dice: lo hice por todo, lo hice por el griego, lo hice por el hebreo, lo hice por el latino, lo hice por el mundo. Tenemos que leer la señal. Tú te imaginas, déjeme hablarlo de esta manera, tú te imaginas una entrevista en el cielo. Entonces ponen a los ladrones a la par de Jesús, y entonces uno de los ladrones, aquel ladrón que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y de pronto ese ladrón que había cometido toda su vida errores pronuncia esas palabras, y de pronto el ladrón muere y despierta en el cielo. Cuando el ladrón llega al cielo y se para frente a la puerta, imagínate la entrevista, y se para frente a la puerta, el ángel viene y le dice las siguientes palabras: tome asiento ahora, dígame, señor, mientras mira su libreta dice: señor ladrón, ¿cómo llegó a ser salvo? Entonces el ladrón le responde, le dice: no, solo le pedí a Jesús que se acordara de mí cuando venga en su reino, y entonces de alguna forma aparecí aquí. Nunca pensé que esto fuera de verdad tan rápido. Entonces te imaginas al ángel respondiéndole: ya, ok. Mientras revisa su libreta dice: ya veo, muy bien. Una pregunta, señor ladrón, ¿cómo usted sabe que él era rey? Y entonces le responde el ladrón que estaba a la par, le dice: bueno, yo lo leí que decía en su letrero: Jesús, Rey de los judíos. Y entonces yo creí lo que estaba escrito ahí, y pronto llegué aquí. ¿Está conmigo acá? Entonces el ángel escribe una vez más en su libreta y dice: ya que letrero, cruz, leyó. Ok. Y entonces el ladrón vuelve y pregunta y dice: yo creo que ese letrero lo puso algún hermano llamado Juan. Y el ángel le dice: no lo creo. Entonces lo tuvo que haber puesto Pedro. No, tampoco lo hizo Pedro. Entonces lo pudo haber hecho alguno de los apóstoles. No, de hecho no fue ninguno de los apóstoles. Entonces, ¿quién fue? Dice el ladrón. Entonces el ángel le dice: bueno, ¿de verdad usted está tan interesado en saber quién puso ese letrero? Pues la idea del letrero fue de Pilato. Y el ladrón le pega un shock, dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Pilato? Sí, Pilato. Pero ¿cómo hace Pilato? Y el ángel le dice: un momento, no se asombre, señor ladrón, por favor, no se asombre, porque Dios usó una zarza para llamar la atención de Moisés. Aló. Usó un burro para condenar a un profeta. Usó un gran pez para llamar la atención de un Jonás. El Dios de la eternidad quiere usar a cualquiera para traer su pueblo de vuelta a casa. Muchos de los que estamos aquí, yo me imagino que después de esas palabras, el ángel lo único que dijo, atinó a decir fue: así que
Tome esta cartilla, llévela a la próxima ventanilla, solo siga las señales. ¿Te has encontrado en una carretera alguna vez, o yendo de camino a casa en tu vehículo? Muchos de los que estamos aquí estamos muy acostumbrados a faltarnos las señales, a saltarnos las señales. Rompemos las reglas, nos cruzamos una roja. Yo no he ido a ningún país en el que el rojo no significa detente, y que el verde significa avanza, o que el naranja diga ve con cautela. Lo estoy explicando acá. Esa señal la usan en todas partes. Señores, la mayoría de nosotros nos accidentamos y cometemos errores, nos chocamos en la vida cuando irrespetamos las reglas, cuando no respetamos las señales. Y Dios en esta mañana te está diciendo: hay muchas señales en tu vida que has dejado de lado, pero no puedes ignorar esta señal, que es la más grande de todas. Esta señal tiene que ver con tu destino, tiene que ver con tu vida. Tienes que levantar tus ojos al monte y mirar la cruz. Hay una frase que dice: solo Jesús es el rey de los judíos. Él es el camino, la verdad y la vida. Él está diciéndote que en Él tú vas a tener abundancia de paz, que Él puede restaurar tu familia. Vamos, alguien que reciba esto, Él puede restaurar tu casa, tu familia. Hay una señal escrita con sangre. Hay alguien que escribió en ese epitafio: cuando llegues al cielo, tú le vas a decir: Señor, estoy aquí porque yo vi la señal. Yo leí la señal. Yo leí la señal. Puedes leer la señal hoy. La cruz en el monte no es otra cosa más que una señal. Ese hombre que parecía un animal, pero era el Salvador del mundo, es una señal. Es la ruta de vuelta a casa. Es la miga que alguien dejó en el camino. Es la miga de pan, es el pan de vida. Es la marca que el Dios del cielo dejó en el camino para que sus hijos volviéramos a casa. Por eso la Biblia dice que no hay salvación en otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Él. Si partes hoy y te vas al cielo y el ángel te entrevista, tú le vas a decir, te va a preguntar: ¿cómo así llegaste acá? Señor, porque allá en el cielo saben quién tú eres. Tú no te vas a presentar como el arquitecto, como el abogado. Allá te van a reconocer por tus frutos. Frutos de tu corazón. ¿Cómo estás, señora mentirosa? ¿Cómo estás, señor inconstante? ¿Cómo estás, señor infiel? ¿Cómo estás, señor pecador? Convengamos en que simplemente pecadores. Eso encierra todo lo que podemos ser. Y llegas al cielo y te pregunta: ¿cómo estás, señor pecador? ¿Cómo así llegó al cielo? Es que fui a un culto un día domingo y hablaban de que tú eres el camino, la verdad y la vida, y de que tú diste todo por mí. Y yo simplemente creía esa palabra. No sé qué pasará después que cruces esta puerta. No sé si el COVID de pronto nos visita un buen día de esto y nos saque de este mundo. Pero sea quien te visite, sea la vida o la muerte, sea la escasez, el fracaso o el éxito, procura que lo que te visite, cualquier cosa, si te lleva un día a encontrarte con Dios, tú tengas una buena excusa para decirle al Señor: estoy aquí porque yo leí una señal. Yo fui a una iglesia un día, allá en la Avenida Las Américas, donde tenían las paredes pintadas de negro y tenían un montón de cosas ahí, un montón de muchachos locos. Y yo leí que tú eres el camino, la verdad y la vida, y así que por esa razón que yo simplemente creí esa palabra. ¿Sabe lo que Dios te va a decir? Bien, señor pecador, tome la próxima cartilla, vaya a la próxima ventanilla. Gracias por seguir las señales. Bienvenido a su casa. Y número 2, o número 3, o número 4, usted no sé por dónde voy ya. Diga conmigo: voy a elegir bien. Dile al que está, señala al que está a la par, dile: elige. Damas y caballeros, regáleme los próximos 5 minutos. La vida se trata de decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones, o en el fracaso
Porque el fracaso al final del día es una consecuencia de las buenas o malas decisiones. Si tomas una buena decisión, el éxito viene a tu puerta. Tomas una mala decisión, el fracaso vendrá a tu puerta. Entonces todo en la vida se trata de decisiones. Tú puedes decidir hoy no estudiar, no prepararte, tomar la vida fácil sin responsabilidad. Y te voy a decir lo que va a llegar después. El fracaso va a llevar los tropiezos. Pero puedes elegir prepararte, estudiar, esforzarte, ser valiente, tomar la vida que tal vez no es tan fácil, pero que vas a esforzarte lo suficiente, y te aseguro que lo que cosecharás en los próximos años será el éxito. Tú puedes elegir hoy, puedes elegir lo fácil. El ser humano siempre elige, lamentablemente, lo más fácil. Es fácil elegir insultar a alguien, difícil es elegir quedarte callado y tragarte el insulto, no responderle al que tal vez se merece algo. La vida se trata de decisiones. Y sí, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la cruz? La cruz nos da un regalo, uno de los regalos más extraordinarios y más grandes que jamás el ser humano haya recibido, y es la oportunidad, el honor de elegir nuestro destino. Y estaba ahí en esa cruz. Hay una señal más en esa cruz. A través de la historia, siempre al ser humano ha tenido que elegir. Abel y Caín, ambos eran hermanos. El uno eligió la muerte, el otro eligió a Dios. Y si miras a Abraham y a Lot, los dos eran familia. El uno eligió Sodoma, el otro eligió a Dios. Pedro y Judas, los dos eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús. Los dos traicionaron al maestro. El uno eligió la muerte, el otro eligió el arrepentimiento, el volver a casa, el buscar a Dios. Si ves a David y a Saúl, el uno eligió a Dios, el otro eligió el poder. La vida se trata de decisiones. ¿Tú qué vas a elegir? Yo recuerdo en la familia en la que yo crecí, mi mamá, mi papá, el que me adoptó a mí, adoptó también a otro muchacho más, y tuvimos los dos las mismas oportunidades, o tal vez unos menos que otra, pero yo elegí. Mi hermano eligió la delincuencia, yo elegí a Dios. Tú puedes elegir hoy en esta mañana. La cruz nos da a nosotros el regalo más extraordinario y más grande, el poder elegir hoy nuestro destino. Tú puedes elegir hoy. La vida se trata, damas y caballeros, de elegir siempre. En cada etapa de la vida Dios nos permite elegir. ¿No has escuchado cuando la Biblia dice: elegí pues entre la puerta angosta y la puerta ancha? ¿Amén o no amén? Elige pues el camino angosto o el camino ancho. Y nos pone una vez más frente a una elección entre dos cosas. Elige la muerte o la vida. Elige construir sobre la arena o elige coca. ¿Aló o no? Dígame amén si está conmigo ahí. Elige ser oveja o eliges estar con las cabras. Eliges a Dios o eliges las riquezas. O eliges la fama y la gloria de este mundo. Eliges las multitudes o eliges a uno y a su gloria eterna y a su vida eterna. ¿Qué vas a elegir hoy? La vida, señores, insisto, se trata de elección. Y la pregunta hoy es: ¿por qué cuando miramos a la cruz? Y acompáñeme por unos minutos más al Gólgota. Mire el escenario, ojalá pudiéramos ponerlo en pantalla. Mire el escenario del Gólgota. Y tú vas a ver que a la izquierda y a la derecha hay dos ladrones. Muchos le llaman el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos están en el mismo lugar. Los dos están a la par de Jesús. Pero cada una de esas cruces representa, o las dos cruces representan un regalo. El regalo de elegir. ¿Te has preguntado por qué no fueron 10 cruces? ¿Nunca se ha preguntado por qué no fueron 6 cruces? ¿Por qué 2 cruces? Porque nunca vas a elegir entre 10 cosas. Siempre vas a elegir entre la vida y la muerte. La vida se trata de éxito o de fracaso, de sueños o pesadilla. Se trata de fuerza o debilidad. Se trata de fracaso o de éxito, de felicidad o ser infeliz. La vida no se trata de más caminos. Se trata de 2 opciones. Hay un solo camino que te lleva a la verdad y hay un solo camino que te lleva al fracaso y a la mentira. El camino de Cristo que te lleva a la verdad y a la vida, y el camino del diablo, de la muerte, que te lleva al fracaso, a la destrucción, a la derrota. Por eso tú vas a encontrar en el Gólgota 2 cruces, no vas a encontrar 10, porque cada una de ellas representa lo que tú vas a elegir a partir de este día. ¿Qué vas a elegir hoy? Entonces Jesús está parado, o lo han puesto sobre 2 criminales, y estos 2 criminales tienen mucho en común.
Tal vez que eran compinches entre los dos, tenían alguna sociedad de ladrones anónimos, alguna compañía. Pues eran ladrones, los conocían como los ladrones, rodeados. Ahora los dos están rodeados de la misma multitud, los dos están cerca del mismo Jesús. Ahora bien, el uno muestra admiración, pero el otro muestra blasfemia. El uno, cuando ve a Jesús, le dice: hey, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y comienza a blasfemar contra Jesús. Y el otro, en cambio, dice las siguientes palabras. Le dice: ojalá puedas tener hoy misericordia de mí. Se lo estoy parafraseando. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son las palabras que dice este hombre. Los dos están eligiendo. El uno eligió reconocer a Jesús como el Salvador. El otro simplemente eligió blasfemar. Damas y caballeros, pónganme atención a esto. En esta ocasión, mientras el uno blasfema, Jesús no hace otra cosa más que estar en silencio. Jesús solamente observa con la misma profundidad y amor. ¿Tú te has dado cuenta que en la vida muchas veces hay tres etapas o dos etapas? La etapa donde Dios trata de convencer al hombre y la etapa en la que simplemente Dios hace silencio. Cuando viene un trueno, un relámpago, a veces Dios tiene que mandarte un rayo para llamar tu atención. Llámale a esa la enfermedad, el COVID, la crisis, el problema matrimonial, y que hay un rayo allí para llamar tu atención. ¿No te has puesto a pensar que la mayoría de los problemas son los que nos traen a Cristo a veces? ¿Amén o no amén? Ah, no, si usted no vino porque tiene problemas, si usted está santo, vayas al cielo de una vez. Pero no hay nadie que esté aquí porque no nos cayó un rayo de fracaso, de problemas, de dificultades, de enfermedades, y eso llamó nuestra atención del cielo, y entonces venimos a buscar a Jesús. O de pronto, la otra forma de Dios llamar nuestra atención es mandando bendición. O se manda bendición para llamar, para mostrar su amor contigo. Pero hay un momento en la vida en el que Jesús simplemente hace silencio. El mismo silencio sepulcral que había frente a esa cruz cuando todo se volvió oscuridad. Y de pronto la pregunta o la respuesta es: ¿por qué hay silencio en Jesús y no reprocha al que lo insulta? Es porque de alguna manera creo saber que Dios nos está entregando el honor, el privilegio de poder elegir cuál será nuestro destino. Cuando escuches el silencio de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, es que Dios te está dando a elegir. Elige hoy qué camino vas a escoger para tu libertad. Yo estoy seguro que ese hombre se arrepintió, cometió muchos errores. Estoy seguro que hizo tantas cosas negativas. Damas y caballeros, no hay ninguno de los que estamos aquí. Probablemente usted ha cometido muchos errores en el camino. Probablemente somos como uno de estos ladrones que hemos pecado, hemos fallado. Tal vez elegimos mal en el camino, elegimos personas incorrectas, elegimos el camino incorrecto, amistades incorrectas, relaciones incorrectas, y hoy nos encontramos frente a un fracaso de maldición, de enfermedades, de desgracia. Pero señores, estás a una sola decisión de cambiar dramáticamente la historia de tu vida. No importa las 10,000 cosas que hayas hecho mal, si hoy eres capaz de elegir por Jesucristo, por la vida, por lo honesto, por lo correcto, por lo justo, por el eterno, tu vida cambiará dramáticamente. La decisión del ladrón que blasfemó contra Jesús lo llevó a una muerte eterna. Yo no sé cuántas veces usted se ha equivocado o cuántos errores ha cometido, pero esta mañana una decisión puede cambiarlo todo. La decisión de este hombre lo llevó a que al día siguiente despertara en los brazos del Señor, en la que el ángel le dijo: bienvenido, pase, porque a partir de este día entrarás en tu gozo eterno. No esperes hasta el último momento de la muerte. Hoy es un buen día para que tú puedas elegir por Jesús. Jesús amó tanto al que se arrepintió y reconoció, pero también amó tanto al que lo maldijo, de tal manera que permitió que lo maldijera. Mira que Dios nos ama tanto que a veces permite que te maldiga, que tú lo maldigas. Hablas que lo rechaces, Él le ha permitido que lo rechaces,
Porque si Dios quisiera, te obliga, te pone el pie en el pecho, te arrastra, te manda un juicio, pero Él no quiere. Te amó tanto. Él amó tanto al mal ladrón como al bueno. Bueno, los dos son malos en realidad, porque el que roba es malo. Pero amó tanto al uno y al otro que respetó su derecho a que puedan elegir el camino correcto. Damas y caballeros, yo le invito a que se coloque de pie en esta mañana.